señores profesores, estudiantado muy querido y entusiasta, amado pueblo de Guatemala, saludo a todos los que están aquí presentes para recibir los restos mortales de nuestro bien amado Jacobo Arbenz Guzmán. Esta es una ocasión solemne por el significado que entraña el que Jacobo Arbenz se abrace con la tierra que tanto amó. Gracias a todos los que se encuentran reunidos en este acto histórico que cumple con los deseos que tuvo Jacobo Arbenz de integrar a todo el pueblo para que se beneficiara con su programa de gobierno, el cual nunca se apartó de su pensamiento, así como también algún día quería regresar a su amada patria, aunque sea muerto, lo vemos cumplir su deseo. Aquí está con ustedes, que los quiere. El 14 de septiembre de 1913, nace en Quetzaltenango Juan Jacobo Arbenz Guzmán, quien llegaría a constituirse en una de las figuras políticas más importantes del siglo XX latinoamericano. Jacobo Arbenz nace en el seno de una familia quetzalteca poco tradicional y laica. Hijo de Hans Jacob Arbenz Grobli y Octavia Guzmán Caballeros. Él, un migrante suizo de origen campesino que se establece como comerciante con el apoyo de un tío materno en Quetzaltenango a finales del siglo XIX. Ella, una mujer quetzalteca de la clase media, que recibe educación formal como pocas mujeres de la época. La familia Arbenz Guzmán procrea 3 hijos: Ana Arabella, Juan Jacobo y Octavia Silvia. La figura de la nodriza indígena que amamantaría al pequeño Jacobo Arbenz en su temprana infancia contribuye a crear una percepción que más adelante se constituiría en conciencia sobre la situación y condiciones de los indígenas guatemaltecos. La infancia de Jacobo transcurrió con la algarabía que caracterizaba a cualquier niño de familia ladina de la ciudad de Quetzaltenango de principios del siglo XX. Se dice que Jacobo Arbenz desde niño se distinguía por ser reservado, observador y diligente, con una actitud de liderazgo. Desde la niñez, Jacobo se aficiona por la actividad física y deportiva, cultivando cualidades que le harían sobresalir en su juventud y le permitirían formar relaciones sociales importantes en su desarrollo político y profesional. La actividad económica del padre de Jacobo prosperó en una botica y luego se concentró en la importación y comercio de medicamentos de Europa y de Estados Unidos. Tras el retorno de un viaje a Suiza para realizar un tratamiento médico, Arbenz Grobli se ve sorprendido por un socio que le deja en la ruina. Para resolver esta difícil situación económica, la familia Arbenz Guzmán
opta por administrar una pequeña finca de unas amistades, mientras el joven Jacobo permanece estudiando en Quetzaltenango. Aquel ambiente social que lo rodeaba no era especialmente favorable para percibir y analizar las injusticias sociales de Guatemala. Aunque Quetzaltenango era un foco de educación importante en el país, había un alto grado de discriminación y racismo hacia los indígenas. Alguien formándose desde niño sin una guía esclarecedora podía fácilmente aceptar activa o pasivamente tal situación. Sin embargo, el joven Jacobo Arbenz había recibido sólidos principios humanistas en la familia que le permitirían forjar un rasgo de conciencia importante en el perfil del futuro presidente revolucionario de Guatemala. Tiempo después, el joven Jacobo resuelve acompañar a su familia y asume tareas de peón en la finca Las Fuentes, administrada por su padre. Allí tuvo posibilidad de ver de cerca y de primera mano la secular violencia de las relaciones sociales de los finqueros contra los trabajadores indígenas y de la miseria e ignorancia en que estos eran mantenidos. Jacobo Arbenz, abuelo, o sea, Jacobo Arbenz Grobli, no tenía finca. Lo que pasa es que él, cuando vino la crisis de los años 1929 y 1930 de la Gran Depresión, él quedó en una situación muy delicada desde el punto de vista material, y por medio de un amigo que tenía una finca de café, un amigo alemán, les dio oportunidad de irse a la finca. Entonces ahí fue donde él se fue a la finca, y donde mi padre, pues ahí también terminó de educar junto con el papá, y el papá, como solo había un caballo, usaba el papá el caballo y él iba a pie. Entonces ahí se fue ejercitando a hacer largas marchas a pie, ¿verdad? Entonces por eso él escogió la infantería cuando se le dieron a escoger en la escuela politécnica. Él, sin ser un peón de campo, sino que era hijo del administrador, que era don Jacobo Arbenz Grobli, él aprendió a ver los sufrimientos del trabajador del campo, ¿verdad? Yo diría que sí, ahí comenzó la conciencia social de él, ¿verdad? A pesar de estar en el estrato de finquero y de ser de aspecto anglosajón, el joven Jacobo Arbenz no se sintió partícipe del sector dominante local ni de sus tácticas explotadoras. En ese mismo periodo, el joven Arbenz se prepara en las materias avanzadas de secundaria para luego rendir exámenes para ingresar a la Academia Militar. La decisión de entrar a la Escuela Politécnica se debe tanto a factores económicos familiares como el interés de hacer una carrera intermedia que le permita continuar sus estudios de ingeniería en la universidad pública. Económicamente no tenía posibilidades de estudiar ingeniería civil como a él le hubiera gustado. A él le gustaba mucho la idea de construir carreteras y caminos, pero con la crisis volvemos que había caído el papá en su negocio personal, y además la crisis que había a nivel mundial, porque la Gran Depresión se originó en 1929, ¿verdad? Como sabemos, en Estados Unidos hubo una crisis tan terrible que mucha gente se suicidó allá, ¿verdad? Por quedar de la noche a la mañana, grandes acaudalados millonarios quedaron en la calle. Y con esa situación aquí, que también repercutió en Guatemala, él pues consideró que el único camino que le quedaba era la Escuela Politécnica, ¿verdad? Desde que entró a la Escuela Politécnica el 27 de julio de 1932, a sus 19 años y con una percepción de lo social que posiblemente no la tenían todos sus compañeros, el joven cadete se destacaba brillantemente por su disciplina para los estudios y el deporte. En 4 ocasiones fue alumno distinguido, llegó a tener cargos honoríficos: sargento segundo, sargento primero, abanderado y capitán de la compañía de cadetes. En estos puestos demostró su ética para condenar los brutales ultrajes de los alumnos antiguos contra los novatos. También dio muestra de su constancia y lealtad para ser fiel a principios de justicia y su capacidad de austera disciplina.
Su atlética complexión lo favoreció para los deportes como el boxeo, la equitación y el polo ecuestre. En el boxeo, llegó a ser el campeón en la escuela politécnica y que le confirió fama desde que lo empujaron a boxear con los mayores peleadores del establecimiento e incluso tuvo que hacerlo con el profesor de boxeo, a quien noqueó. Jacobo Arbenz Guzmán era de carácter muy reservado, introvertido básicamente. Los sufrimientos que ya posteriormente le trajo la vida cuando se quitó la vida a su padre y todo eso lo dejaron muy marcado en la misma escuela politécnica donde también sufrió choques y embates y hasta que él sobresalió por sus méritos. Hablaba muy cuidadoso de no ofender a nadie, muy cuidadoso de hablar y de expresarse. No le gustaba meterse en problemas, pero sí, si lo buscaban y lo provocaban, pues sabía responder a los retos, ¿verdad? Y como cualquier, digamos, persona que había enfrentado retos en la escuela politécnica y en su vida, ¿verdad? En las vísperas de su graduación como oficial del ejército, un evento fortuito haría que el sargento Arbenz Guzmán conociera a la mujer con quien emprenderían una historia extraordinaria de amor mutuo y por el pueblo de Guatemala. Luego de un grave accidente en motocicleta, Arbenz sale del hospital militar y es llevado por sus compañeros a uno de los bailes de la Feria de Noviembre, con la que el dictador Jorge Ubico celebraba su propio cumpleaños. Aunque Jacobo nunca tuvo interés en fiestas ni bailes, decidió ir en esta ocasión. Esa decisión sería determinante en su vida, pues allí conocería a María Vilanova, con quien se entendería inmediata y perfectamente. María Cristina Vilanova Castro era una atractiva y culta joven salvadoreña de familia muy acomodada, hija de José Antonio Vilanova Kreitz, un portentado terrateniente salvadoreño, y de la guatemalteca María Dolores Castro Arrechea. Las aspiraciones de María Vilanova distaban mucho del papel asignado a las mujeres de la sociedad acomodada y conservadora de principios del siglo XX. María tenía un enorme afán intelectual que le impulsaba a explorar más allá de las expectativas sociales y el papel de la mujer de la alta sociedad. Como parte de la formación de la mujer tradicional, es enviada a Estados Unidos para aprender el idioma inglés, situación que aprovecha para atender otras materias que le permitan cultivar su sensibilidad humanista. Se interesa por la lectura de temas de carácter universal y el aprendizaje de la pintura. Ambas herramientas le permiten expresar su sensibilidad y agudizar su sentido de justicia, contrastante con las formas de expoliación al campesinado que observaba en las fincas cafetaleras y de caña de azúcar, propiedad de su padre. En una visita a sus parientes maternos en Ciudad de Guatemala, María Cristina es invitada a un baile de la Feria de Noviembre. Un amigo dispone presentarle un compañero de la carrera militar que apodaba El Suizo. El impacto fue mutuo, y de ahí en adelante se entrelazaron dos almas sensibles a las injusticias sociales y ávidas de conocimiento para resolverlas. La hasta entonces frustración intelectual de la joven María Cristina sería compartida y aliviada por el compañerismo intelectual del joven Arbenz, también deseoso de saber y conocer más de la cultura y las artes. Entablan una amistad que se cultiva a la distancia y se convierte en enamoramiento. Jacobo Arbenz Guzmán recibe su despacho como subteniente del Ejército de Guatemala y se gradúa con honores el 22 de diciembre de 1935. Recién graduado le asignan cargos totalmente incongruentes con su trayectoria y desempeño académico. Sus habilidades y expectativas se ven estancadas al tener que realizar tareas administrativas y vigilar a presos sometidos a trabajo forzado en un cuartel capitalino. Él y los otros oficiales mandaban a los pelotones de soldados que escoltaban a las cuadrillas de presidiarios encadenados.
incluyendo prisioneros políticos, sometidos a trabajos forzados. Posteriormente, Arbenz es trasladado a San Juan Zacatepeques, donde tiene obligación de custodiar y trasladar por cordillera a prisioneros campesinos fugados del trabajo forzado en fincas de grandes terratenientes. Arbenz se sentía como un capataz. De esta experiencia adquiriría la necesidad de profundizar sus conocimientos sobre la historia de Guatemala y reflexionar en torno a los problemas de actualidad y la necesidad de resolverlos. En estos oficios llega a conocer superficialmente al militar de línea Francisco Javier Arana, futuro y circunstancial compañero en el golpe militar del 20 de octubre. Harto de estas obligaciones, consigue ser trasladado como catedrático a la Escuela Politécnica, donde desempeña tareas como docente y contador de glosa. El joven Arbenz llega a comprender que en la docencia aprende más el que enseña que el que aprende. Imparte lecciones de química, física, matemática, geometría, mecánica, arte de la guerra, historia universal con énfasis en historia de América Latina, concentrada en el curso sobre Simón Bolívar, el llamado Libertador de América. Emplea una metodología didáctica que todavía ahora se considera de avanzada. Sin imponer sus ideas a los estudiantes, el oficial Arbenz dejaba que los estudiantes desplegaran ejercicio crítico de la historia. Incluso comparte con sus discípulos algunas lecturas sobre temas que sus superiores consideraban subversivas, y se gana el prestigio entre sus estudiantes por la calidad y dedicación docente. En este periodo, María Vilanova retorna en varias ocasiones a Guatemala. El Paseo de la Reforma es escenario de las amplias tertulias de la pareja sobre la cultura, la historia y las ciencias. Las conversaciones sobre ideales compartidos dan forma a un noviazgo basado en percepciones e intereses comunes en cuanto a las problemáticas sociales, culturales y económicas. En 1939 deciden contraer matrimonio. El amor por Jacobo, expresado en el carácter decidido de María Vilanova, se logra imponer incluso a la desaprobación de su padre. Con el escaso salario que devenga el joven subteniente, la familia Arbenz Vilanova alquila una casita que María apoda la Casa de las Moscas, por su proximidad al vertedero de la cervecería que llamaba a aquel insecto en cantidades. Aquellos años de limitaciones económicas para la joven proveniente de una familia rica serían para María Vilanova una prueba importante de su temple para resolver situaciones adversas. El subteniente Arbenz era consciente de las dificultades que enfrentaba para alcanzar sus sueños de cambio. Al ubicarse en la posición de menor trascendencia dentro de la oficialidad del Ejército Nacional, Arbenz empieza a cosechar las relaciones sociales a partir de su prestigio ganado como estudiante distinguido y su actuación destacada como docente de la Academia Militar. La práctica sobresaliente del polo ecuestre le permite acceder a círculos de la élite guatemalteca e intercambiar ideales con algunos de los jóvenes futuros revolucionarios. Los ideales libertarios también habían empapado a las aulas universitarias, y las juventudes se abrían a nuevos ideales de modernidad democrática. La vida familiar de los Arbenz Vilanova florece con el nacimiento de sus hijas, Arabela Irene y María Eleonora, en medio de un ambiente que premonizaba una convulsión social. Jacobo hijo nacería en el seno de la Revolución de Octubre. Toda la realización personal de la familia contrasta con la preocupación por los acontecimientos políticos y sociales que se desarrollan en el país. Jacobo Arbenz es ascendido a capitán en 1943 y adquiere más notoriedad en la institución armada al ser nombrado comandante de la Compañía de Caballeros Cadetes de la Escuela Politécnica. La realización personal de Arbenz también le demanda mayor compromiso y coherencia con su vocación democrática. Sus aspiraciones libertarias coinciden plenamente con el proceso emancipatorio.
La primera mitad del siglo XX guatemalteco se caracterizaría por el incremento monstruoso del control estadounidense de la economía y la política nacional. La empresa bananera estadounidense United Fruit Company llega a constituirse en el verdadero poder en el país. Tras la entrega de más de 1.500 caballerías de tierra nacional, su subsidiaria empresa ferrocarrilera International Railways of Centroamérica, IRCA, recibe del Estado guatemalteco el único puerto nacional en el Mar Caribe y la única vía de comunicación y exportación con el Atlántico. La IRCA también era dueña del muelle del puerto de San José y la empresa Grace Line, otra subsidiaria de la empresa frutera, lo era del muelle del puerto de Champerico. Toda el área aledaña a la vía férrea, las líneas telegráficas y las comunicaciones internacionales fueron cedidas a la empresa estadounidense Tropical Radio Telegraph Company. El servicio eléctrico también es entregado por presiones del gobierno estadounidense a la compañía Electric Bond and Share. El transporte marítimo, tanto de personas como productos, tenía que hacerse mediante la gran flota blanca de la compañía frutera en el Atlántico o su subsidiaria Grace Line en el Pacífico. Así, todas las vías de comunicación del país con el exterior eran poseídas y controladas por empresas de Estados Unidos de América. Heredera del régimen liberal de Justo Rufino Barrios y el oscurantismo de Manuel Estrada Cabrera. La dictadura ubiquista prohíbe toda libertad de expresión, ahoga a su oposición partidaria, persigue implacablemente a la organización obrera a través de la supresión de los derechos de reunión y agrupación e implanta las ejecuciones extrajudiciales mediante la llamada Ley Fuga. Ubico rige de forma autocrática, mediante la anulación fáctica del poder legislativo y judicial. El régimen ubiquista instaura el trabajo forzado, construye caminos en casi toda la República gracias a la expoliación de la población indígena y ladina más pobre del país. Mediante la llamada Ley de Vialidad, les obliga a trabajar gratuitamente por más de 100 días al año en la obra gubernamental y en las grandes fincas agrícolas. La tercera y última de las dictaduras liberales favorece extraordinariamente los intereses de empresas extranjeras que llegan a controlar prácticamente la totalidad de la producción agrícola de exportación, como el banano y el chicle, así como la comercialización de la producción nacional del café. Ubico, admirador de los regímenes fascistas de Franco, Mussolini y Hitler, se reelige 2 veces. Anula las más elementales libertades burguesas. Desarrolla un aparato militar y policíaco que controla a la sociedad guatemalteca por medio del espionaje y el chantaje. Arremete contra toda expresión de oposición a sus designios. Realiza despidos masivos de docentes y trabajadores públicos descontentos. Sus adversarios políticos son enviados a prisión, desterrados y ejecutados. El gobierno de Ubico estuvo marcado por un desprecio a la actividad cultural, de manera que Ubico, por ejemplo, pensaba que los conferencistas y los poetas debían ser fusilados. Entonces eso ya da idea de cuál era el ambiente, un ambiente de muchas restricciones. Aquí, sobre todo, Quetzaltenango tuvo un jefe político que fue el jefe político más drástico, más brutal. Yo diría, fue un déspota aquí en Quetzaltenango, que fue el coronel Carlos Enríquez Barrios, al extremo que aquí se estableció prácticamente un estado de excepción sin que legalmente hubiera sido impuesto, ya que a las 9 de la noche, a las 21 horas, aquí enfrente, en lo que es ahora la Casa de la Cultura, sonaba un clarín como un toque de silencio. Eso quería decir que toda la gente tenía que irse a su casa, guardarse y no circular. Ese era el ambiente de Quetzaltenango. El régimen ubiquista es déspota internamente y dócil en su política exterior. Su mansedumbre hacia los Estados Unidos se manifiesta con la ridícula declaración de guerra a Japón y Alemania.
Conforme la Segunda Guerra Mundial avanza, las noticias son estridentes en el ámbito nacional. La prensa da cuenta del avance de las fuerzas aliadas en su lucha por la libertad y la democracia sobre el autoritarismo fascista. Ubico no puede contener el discurso aliado que se propaga entre los sectores oprimidos de la sociedad guatemalteca. La intelectualidad, el magisterio, el estudiantado universitario y los obreros encuentran en el discurso aliado una contradicción al régimen que favorece sus aspiraciones de libertad ante la asfixiante dictadura. En mi casa, en tiempo de la guerra, todavía en tiempo de don Jorge, el abuelo había puesto un gran mapa mundial y ahí se reunían algunos de los pocos republicanos españoles que había en Guatemala y se escuchaban las noticias que daba Miguel Ángel Asturias a través del primer radioperiódico que hubo aquí, que era el Diario del Aire. Entonces ahí iba dando las noticias de la guerra y con alfileres, con banderitas que hacían los viejos, iban poniendo los avances o retrocesos de los aliados frente a los nazis, ¿no? Aquí vienen por el 38, por ahí, viene un acorazado alemán, un crucero más bien, el Emden, y desfilan. Ubico estaba emocionado, no era lo mismo con el ejército de Guatemala que ver aquella disciplina alemana y sentirse junto a un almirante, ¿no? Hitler incluso manda un regalo, manda lo que después fue el Safari de la Volkswagen. Con don Jorge se había hasta cerrado mucho la frontera con México, que era el país grande, con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua, no hay ningún problema, porque en El Salvador estaba Maximiliano Martínez, Carías Andino era un salvajote, presidente de Honduras, y Nicaragua Tacho Somoza, el viejo Somoza. Pero México, ¿por qué lo había cerrado Ubico? No había permitido la necesidad de las guerras y sobre todo presión norteamericana hace que se haga el puente internacional del ferrocarril por el río Suchate, porque era la época del comunismo mexicano, era la época de Cárdenas, nacionalización del petróleo, nacionalización de los ferrocarriles, la reforma agraria. Entonces, en algunos casos era necesario hasta pedir permiso a la presidencia de la República para irse a estudiar a México. Los estudiantes universitarios transgreden el autoritarismo y el terror del régimen. Reorganizan la Asociación de Estudiantes del Derecho en 1942 y en 1943 restablecen la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, integrada por estudiantes que destacarían en el futuro revolucionario y democrático del país. Naturalmente que había paz, había tranquilidad, la gente se movía por todos lados, pero una paz y una tranquilidad en los cementerios, porque todo el mundo temeroso, no podía haber reunión de dos, y orejas por todos lados, que eran la policía que le daba la información. Entonces todo eso para el estudiantado era una sensación de un sentimiento adverso a lo que estaba sucediendo en el gobierno. Pero, ¿quién podía combatir a Ubico? El ejército lo tenía completamente controlado, sobre todo porque a él le gustaban los generales de línea, porque él, como salió expulsado de la Politécnica, no le gustaban los oficiales de escuela. Entonces tenía el ejército controlado, además era un ejército totalmente supeditado al mando presidencial. Y los profesionales estaban totalmente amenazados. O estaban unos con el gobierno, o los otros, cuando se querían o ponían algo al gobierno, les ponían una oreja en la puerta. Y así ya no entraba la gente, ni al médico, ni al abogado, porque había una oreja en la puerta. Los maestros están completamente fuera de organización. Los empleados públicos que iban a manifestarse tenían un pánico espantoso porque les quitaban el empleo que tenían salarios muy bajos, pero que eran los salarios de la época. De manera que se comenzó a pensar en que los únicos que podían hacer algo era la juventud, como sucede en cualquier país del mundo cuando hay estas dictaduras.
En todo el principio de 1944 se desarrolla y madura el proceso hacia la libertad. Los brotes civiles encaminados al destronamiento del dictador Ubico crecen en las aulas universitarias, en los claustros de maestros, y en el ámbito popular se empieza a vislumbrar la caída del régimen. Incluso la pequeña burguesía, y hasta en los círculos de la siempre llamada alta sociedad, incluyendo a los hasta entonces amigos del dictador, hay descontento. Y se empieza a develar sus ambiciones políticas ante un eventual cambio en el poder. La situación toca inclusive a sectores militares descontentos con la situación y que ya rechazan el estado de cosas. Algunos son sensibles en torno al papel desempeñado por su institución armada. Otros arribistas buscan consolidar su posición ante la situación política. El movimiento madura cualitativamente y la sangrienta represión militar y policíaca solo sirvió para encender todos los ánimos. Lo que principió como moderadas protestas estudiantiles de universitarios fue propagándose a otros sectores y adquiriendo el carácter de protestas urbanas contra la dictadura. Esta respondió con arrestos, con más represión, con cargas de caballería, con heridos y muertes. La más emblemática, la de la maestra María Chinchilla el 25 de junio de 1944, lo cual sirvió como detonante de un descontento generalizado. La exigencia de renuncia fue ya un hecho abierto e intrépido. Cuando la manifestación masiva que se realizó el 24 de junio en el parque, por primera vez se pidió la renuncia de Ubico. Ya todos gritaban que renuncie, cosa que nunca se había oído durante los 14 años de su gobierno. Y fue tanto el éxito de esa manifestación y que no intervino la policía, que se convocó para el día siguiente, 25, a otra manifestación. Ahí sí, ya intervino la caballería, el ejército, y desbarató la manifestación de hombres en la mañana. Pero las mujeres, con valor, decidieron, a pesar de lo que había sucedido en la mañana, manifestar en la tarde. El pueblo, al final de cuentas, logró en la calle una evolución pacífica hasta el último día, que fue el 25 de junio. Estamos hablando de junio y de Ubico, 25 de junio. Cuando el hombre el presidente de la República, recibe un memorial firmado por 311 personajes de aquella época que lo dejaron anonadado. Renunció. Honorable Asamblea Legislativa, en vista de la intranquilidad pública provocada en esta capital por grupos de individuos y estudiantes que se encuentran, según dicen, en desacuerdo con el gobierno que presido, me veo en el caso, para que la paz y el orden reinen en todo el país, a renunciar irrevocablemente el cargo de presidente de la República ante esa honorable asamblea. Su último acto autoritario, previo a dejar por sí el poder a un insulso triunvirato, compuesto por los militares Buenaventura Pineda, Eduardo Villagrán Ariza y Federico Ponce Baides. Nadie los conocía, nadie sabía quiénes eran. Quizá los más sorprendidos fueron los generales distinguidos de altas familias burguesas, liberales, que estuvieron junto a Ubico. Estos generales se quedaron quizá más sorprendidos que el propio pueblo. Y desde ese momento comenzaron a conspirar contra los generales que habían nombrado Ubico. Esta noticia fue recibida con rechazo general, y los sectores democráticos que urgieron la renuncia del dictador presionan a la Asamblea a que sesione para el 3 de julio, para que acepte la renuncia de Ubico, nombre un presidente interino y convoque a elecciones libres. El capitán Arbenz, animado por su esposa María, asiste a dicha asamblea. El presidente del Congreso, Luis Mendizábal, disuelve la asamblea, utilizando un piquete de militares, ordena el desalojo del Congreso.
en el área donde yo estaba, ahí estaba Jorge Toriello y ahí estaba Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz era militar, capitán en el ejército, y estaba ahí arriba en la barra vestido de civil, y estaban el grupo. Entonces, actualmente todos protestaban, incluso Jacobo y Jorge Toriello, todos protestaban por la actitud de Luis Mendizábal. Entonces, acordamos ahí que íbamos a ir a traer a los diputados a su casa, y se nombraron comisiones, y comenzaron a moverse. Y efectivamente, cuando llevábamos como 25 diputados ya reunidos, entonces vino Mendizábal, convocó, se reunió a la asamblea y pidió al gobierno que le mandara la fuerza militar. Y entonces fue cuando llegó un piquete que llegó con la ametralladora en la mano a desalojar al Congreso. En ese momento, ante esas actitudes, Jacobo Arbenz manifestó hacia el grupo que quería renunciar del ejército y que iba a bajar al hemiciclo para hacer su renuncia pública. Pero Jorge Toriello y otro grupo que estábamos ahí dijimos, no, ahora mucho menos, ahora tu actitud va a ser diferente. Y es importante que permanezcas dentro del ejército. Bueno, cantamos el himno y total nos fuimos del Congreso, porque no había más remedio. Al día siguiente, a puerta cerrada, se volvió a reunir la asamblea y eligieron a Federico Ponce Báidez como como presidente provisorio. Son las famosas frases de jamás pensé, nunca creí, jamás soñé, de Ponce. Este se ve obligado a convocar a elecciones y aceptar la formación de partidos políticos y permitir la organización cívica. Ponce Báidez se proclama a sí mismo como candidato por el Partido Liberal. Surge otro abigarrado cúmulo de candidatos civiles y militares oportunistas. Y efectivamente quedó Ponce Báidez, pero Jacobo siguió militando en grupos que buscaban un cambio. Y este cambio lo logró porque cuando los revolucionarios de Toriello y demás estaban preparando la Revolución de Octubre, el único nexo que había de comunicación entre el ejército y la sociedad civil era Jacobo, porque Jacobo tenía muy buenas relaciones con determinados líderes del otro bando, ¿no? De manera que cuando es la revolución, Jacobo logra hacer un conjunto que tenía civiles y militares de una misma tendencia política, ¿no? Las expresiones democráticas se fusionaron en el Frente Unido de Partidos Políticos y Asociaciones Patrióticas, FUP, que aglutinaba a los partidos Renovación Nacional del Magisterio y el Frente Popular Libertador de los Estudiantes Universitarios y Vanguardia de Sectores Populares e Intelectuales, que juntos proponen a Juan José Arévalo. El doctor Juan José Arévalo, culto humanista conocido por la intelectualidad guatemalteca y célebre entre el magisterio por un texto escolar novedoso que Ubico prohíbe. Residente en Argentina, retorna a Guatemala e inmediatamente atrapa a las masas con su figura, mensaje y oratoria. Yo fui de los niños, bueno, ya entrando a la adolescencia, que fueron a recibir a Arévalo al aeropuerto. En esos tiempos todavía la gente podía ir a la escalinata del avión a recibir a la gente. Y salió el Arévalo, así como él mismo se decía galanote, ¿no? Salió saludando. Y en manifestación nos venimos todos por toda la Reforma, el Calvario, pero la Séptima, por toda la 9ª Avenida, hasta el Parque Isabel la Católica, donde estaba la casa de la mamá de Arévalo. Y allí habló Arévalo y se contagió. El arevalismo fue un movimiento realmente espontáneo. El hombre fue una especie de Mesías, no sé si por su tamaño
por la facilidad de palabras que venía vestido de blanco, del sombrero hasta los zapatos. Desciende del avión y desde ese momento el grito de la revolución fue ¡Viva Arévalo! Uno se saludaba en la calle, ¡Viva Arévalo! ¡Viva Arévalo! Esa era la respuesta y éramos felices. Ponce Báidez sabe que no podrá hacerse de la presidencia legalmente e inicia una serie de componendas para hacerse del poder y reactiva el régimen autoritario persiguiendo y reprimiendo a sus opositores políticos. Pero el gobierno tomó nota de que había una amenaza y aun cuando Ponce no había todavía surgido como candidato, pero tenía todas las intenciones de perpetuarse en el poder, vio en Arévalo un enemigo tremendo. Y entonces naturalmente que ya comenzaron nuevamente a meter a la cárcel a dirigentes, a sacar del país a dirigentes, o sea, a combatir nuevamente, como lo había hecho Ubico, toda la actividad política. Trajo una manifestación de indígenas enorme, con machete, como una amenaza, y se veía que Ponce llegaba a la presidencia, ya tenía su partido liberal organizado, y que contra eso no podíamos luchar como hicimos con Ubico en un movimiento cívico. Entonces se pensó en un movimiento armado. El 1 de octubre, Alejandro Córdoba, dueño y director de El Imparcial, el diario más importante e influyente de la época, es asesinado y se convierte en un detonante que convence a los estamentos altos de la sociedad. Arbenz trabaja ardua y subterráneamente, articulando fuerzas civiles y militares, junto a los hermanos Torriello y el coronel Aldana Sandoval, instructor general del ejército, para dar el golpe. Su formación militar viene a ser la herramienta para acabar con la dictadura. Diseña la táctica y junto a los otros ciudadanos, organiza eficientemente la articulación de fuerzas para llevar a cabo el golpe. Aldana Sandoval es llamado a contactar al mayor Francisco Javier Arana, jefe de la sección de tanques del Regimiento de la Guardia de Honor, con quien había compartido en el cuartel Matamoros. Y entonces empiezan a fraguar y a planificar cómo se iba a hacer. Me contaba él que se hacían grupos de 5 en 5, de células de 5 en 5. O sea que solo uno de los 5 conocía quiénes eran los otros 5. Y así, para evitar que si caían presos, pues fueran a delatar y a desbaratar todo el movimiento. Pero se pensó en que no era simplemente un cuartelazo. Eso no hubiera sido lo mejor, ni un golpe militar. Había que ser un movimiento revolucionario, un movimiento en el cual participara el ejército, pero al mismo tiempo los civiles, para que el pueblo viera que era unión. Entonces renunció como militar de alta. Entonces para el 20 de octubre él estaba de baja. Llegó como un civil. A él lo conocí el 18 de octubre porque mi hermano Enrique lo llevó a la casa porque él deseaba conectarse con los estudiantes universitarios porque estaba muy consciente de que la participación de los universitarios en la caída de Ubico fue decisiva y que tenían una popularidad enorme entre el pueblo de Guatemala. Que el gobierno estaba ya muy interesado en lo que estaba pasando, entonces ya decidieron, se adelantó el movimiento, se fijó el 19 de octubre el movimiento. Era un grupo grande, como de unos 40. A la hora de la hora llegamos 15, 14 que quedaron vivos y uno que se murió, Carlos Andrade. Mira, el papel de Jacobo indiscutiblemente fue decisivo, absolutamente decisivo. Y lo más importante, en mi opinión, es que él nos conectó con la gente que se alzaba en la Guardia de Honor. Quien dirigió el levantamiento de la Guardia de Honor fue el coronel Francisco Javier Arana, que en aquel entonces era mayor. Él fue el que se hizo al mando de la Guardia de Honor y el que nos abrió las puertas para que pudiéramos entrar, incluyendo a los otros integrantes de la Junta Revolucionaria, o sea, el capitán Arbenz y el ciudadano Jorge Torriello Garrido.
cuando los estudiantes entramos a la Guardia de Honor el 19 de octubre en la noche, más o menos por tipo 3:30 o 4 de la mañana, un oficial que estaba ahí nos dijo que estaban cercando la Guardia de Honor y que si no entraba gente civil a armarse, que entonces estaría completamente perdida la revolución. Entonces nosotros los estudiantes salimos a toda la barriada a incitar a la gente trabajadora para que entrara a la Guardia de Honor. Es así como por ahí con las 4:30 o 5 era impresionante ver la cantidad de gente que llegaba a armarse. La táctica es apoderarse del importante destacamento Guardia de Honor, cuartel donde se encuentra artillería moderna y los tanques del ejército, y ubicarlos en puntos estratégicos para someter a los cuarteles y las dependencias estatales. Los conspiradores temían que el golpe fuera anticipado por el régimen y deciden adelantar lo planificado para la noche del 19 de octubre. Desde puntos estratégicos se bombardean los otros 2 cuarteles de la ciudad y leales al dictador Ponce, el de Matamoros y el de San José. Los tanques salen a la ciudad al mando del mayor Francisco Javier Arana para repeler las fuerzas fieles al régimen. El cuartel es tomado. Arbenz llama a los estudiantes universitarios para que inviten a la población de los barrios populares a luchar. De 2.000 a 3.000 voluntarios se presentan a la Guardia de Honor. Arbenz ordena que se les entreguen armas y empieza allí la insurrección abierta de carácter verdaderamente popular. El estrépito de los combates se prolonga por toda la noche y la mañana del 20. Hacia el mediodía, proyectiles de la Guardia de Honor aciertan el polvorín del castillo de San José, estruendo que conmociona toda la ciudad y acaba con la resistencia del cuartel más fiel al régimen. Al filo del mediodía, el carácter decisivo de Arbenz alcanza la rendición de Ponce Baides sin condiciones. En el Palacio Nacional se iza la bandera blanca desde sus pedestales más altos. El fragor de la lucha decrece sustantivamente. Se persigue a grupos reducidos que se resisten al triunfo de la revolución. Por la tarde todo ha concluido en la ciudad y se continúa tomando control de las guarniciones militares y las jefaturas departamentales del régimen. El júbilo popular es inmenso. La temida Policía Nacional y toda fuerza del orden tiránico desaparece súbitamente. No cunde ninguna anarquía. Casi de inmediato las juventudes civiles formadas mayoritariamente por estudiantes universitarios y maestros toman el control de la ciudad y con el nombre de Guardia Cívica reemplazan a la vieja y sanguinaria policía del dictador. Una sensación positiva causaba el inmenso contraste entre el uniforme de la temida policía y la camisa blanca con brazalete y banda azul y blanco de la Guardia Cívica al mando de la capital. Espontáneamente, jóvenes exploradores y muchachas guías, jóvenes estudiantes de secundaria e incluso discapacitados toman el control del tránsito de la ciudad. Las jóvenes enfermeras y voluntarias asisten a las fuerzas revolucionarias. La efervescencia es popular. Cientos y miles, ciudadanos comunes y corrientes se conglomeran en el centro capitalino para celebrar la caída del régimen. Las fuerzas victoriosas aceptan la formación de una junta revolucionaria de gobierno integrada por los 3 líderes de la gesta: el ciudadano Jorge Torriello por el sector civil, el mayor Francisco Javier Arana por las tropas de línea y el capitán Jacobo Arbenz, artífice del triunfo militar por la oficialidad académica del ejército.
La figura juvenil del capitán Arbenz Guzmán llama poderosamente la atención. Nace en este momento el primer periodo verdaderamente democrático en la historia nacional, sintetizado en la Revolución de Octubre de 1944. Emerge la figura de Arbenz como el joven militar revolucionario y democrático.